Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, el martes hablamos, entre otras cosas, sobre la mentira, la manipulación contra Cuba y cortinas de humo desde figuras de los Estados Unidos. También hablamos de cómo Rosa María Payá en México y Mayhammer en España buscan apoyo para el supuesto proceso de transición en Cuba. Todo esto bajo el criminal bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos y con movimientos de tropas, aviones espías, portaaviones, barcos con tropas, etc. Últimas semanas Estados Unidos parece haber estado aumentando sus operaciones de inteligencia, ¿no?, al norte de Cuba. Estarían empleando aviones con tecnología de punta que pueden sobrevolar la zona durante horas. Hay un portaaviones estadounidense en las cercanías de Cuba. Pero también los medios independientes y títeres del Departamento de Estado tienen su plan de trabajo. Les explico. Con el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela, ya la gusanera Mayhammer, se crea el cuento de Trump. Piensan que en Cuba sería más fácil y se les ocurre la gastada idea de tratar de mover a las masas según sus intereses. Desde terroristas mediáticos denunciados por Cuba y medios independientes se han propuesto crear el caos entre la población de Cuba, culpando a la gestión del gobierno por la situación actual, a sabiendas de que la guerra económica contra Cuba, más el bloqueo de combustible para acrecentarlo, ha hecho daño en la economía nacional. Pero veamos, utilizando como motor la palabra del jefe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, a los medios independientes que crearon esto. Atención, esto es una alerta total. Cuba ya no aguanta más y el mundo acaba de soltar la sentencia final. Las palabras de Mike Hammer son un puñetazo en la cara de la dictadura. Colapso absoluto. No son solo números, es el grito desesperado de una isla que se apaga mientras los de arriba siguen viviendo como reyes. Hammer lo dijo claro y con el alma. Estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes. Es desgarrador ver a madres sin leche para sus hijos y a un pueblo entero a oscuras, mientras el régimen sigue con el mismo guión barato de echarle la culpa al mundo. Mentira. El único culpable del hambre y la miseria tiene nombre y apellido, y está en el poder en La Habana. Esto no es continuidad, es un crimen contra la humanidad. Ya no pueden tapar el sol con un dedo ni el hambre con consignas vacías. El sistema se pudrió y lo que estamos viendo es el desmoronamiento de una tiranía que prefirió hundir a su gente antes que soltar la silla. Que se enteren todos, Cuba se muere de hambre, pero despierta con rabia. Me ha dicho mi psicóloga que no me manipules, No me manipules. Ya vimos en programas anteriores cómo este diplomático viola constantemente el Tratado de Viena, pero es exactamente lo orientado. Veamos cómo medios independientes y títeres gusituber se ajustan a este guión. ¿Cuál es el guión? Bueno, el mismo de siempre. Ignorando la guerra económica, alegan que la situación existente en el país es culpa del sistema y que por ello hay que salir en protestas ahora para que intervenga el ejército norteamericano. ¡Vienen las yeguas! Aunque sea un cartero, aunque sea una proclama, es un acto de rebeldía. Seguro. Y por eso los miembros de Cuba Primero son tan perseguidos dentro de la isla. ¡Tengo miedo! Porque nosotros desde que nació este movimiento estamos conscientes que la rebeldía es el único camino de encontrar la libertad en Cuba. Cada año que va pasando, cada mes que va pasando, creo que va quedando más claro que es el único camino. Terrorista, porque es un terrorista. La administración de Donald Trump ha implementado una estrategia diseñada para inducir un cambio político en Cuba mediante un enfoque de asfixia energética y presión financiera internacional. Según fuentes citadas por el diario español ABC, el objetivo es lograr una transición controlada que evite un colapso desordenado en la isla. El momento que vive Cuba, que vivimos todos los cubanos, es crucial. Al agotamiento del sistema sociopolítico que ha conducido a la pobreza y a la polarización a la nación cubana, se le une una presión gigantesca desde Estados Unidos, que está obligará o ya obliga al poder en Cuba a una negociación con la Casa Blanca, una negociación que seguramente ya está haciendo. Y dale con eso. Es la hora de Cuba, pero es la hora de Cuba si los cubanos la hacemos nuestra. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Y no podía faltar el títere gusituber y terrorista. ¡Vienen las yeguas! El que sea, Marco Rubio, el propio Trump, el que sea, supervisión.
americana. Hasta que ya se organice todo, que tiene que tener un tiempo límite, no puede ser abierto el plan. Hasta un día, la transición será hasta que un día estemos listos. No, hasta un día. Eso no sirve. Tiene que tener una fecha límite, 3 meses, 9 meses, 7 meses, 1 año y medio, 2 años, punto. Y hay que preparar un país y hay que hacer campañas políticas y hay que impulsar candidatos. Y en lo que se va desmantelando toda la maquinaria trituradora comunista, abrir la economía, entrar las inversiones, crear empleos, que la gente empiece a cobrar por su trabajo, que sea una economía que fluya, una economía donde el dólar sea la moneda fuerte, porque el peso cubano no se va a levantar por lo menos en los próximos 2 siglos. No podemos desenfocarnos. Tenemos que estar en función de eso y tenemos que decirle a la administración que es la única que puede hacer lo que hay que hacer antes de noviembre, que yo estoy seguro va a pasar mucho antes de noviembre. Yo le doy hasta abril. Mira cómo tiemblo. Mira qué miedo tengo. Ya me he cagado con tu relato. Tal parece que su papitrún no superará las votaciones del medio tiempo. Pero seguimos. Bueno, vamos a ir escuchando las estupideces que dice el sapingo este. Está escrito el manifiesto de la libertad de Cuba. Lo dijo Balaguer cuando vino. Lo primero que llega a Cuba en cuanto la dictadura deje el poder, en cuanto el PSC salga del poder, en cuanto el pueblo saque del poder al PSC, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a llegar las ayudas, las ONG. No digan mentiras. Si es una cosa legal, no digan mentiras. Van a llegar las ayudas humanitarias de Estados Unidos, por miles, por millones, por barco, la inversión, todos los consorcios que en el mundo entero tienen que cerrar sus tiendas porque ya no dan abasto, no tienen más lugar. En Cuba van a tener un terreno muerto, yermo, virgen para explotar. Eso me suena. Hermosa mañana para explotar indios. ¡A trabajar! Los azucareros, en fin, es una maravilla lo que tiene en la puerta el pueblo cubano, de abundancia, de libertad. No empieces con mentiras. Lo único que frena toda esa abundancia y toda esa libertad es el Partido Comunista en el poder. Ay, no mames. Cosas que nosotros siempre le estamos dando a la dictadura de los Castro. Es simple y llanamente de que, cubano, prende tu hoguera. Cubano, ¿qué estás esperando? Si ves un basurero cerca de algún lugar, ya usted sabe lo que tiene que hacer, cubano. Este era tonto en EGB, tonto en el instituto y tonto que sigue siendo el más tonto del mundo, porque cuando seas así de tonto, no hagas números. Eres tonto hasta que te mueres. No escarbes. Pero la verdad que ya no sé lo que soy. También. Tampoco podía faltar el llamado a militares y fuerzas del orden. Bien hecho el llamado a los policías, a los militares cubanos. Yo no le hago caso a lo que dice esa vieja. Resulta que ya lo tienen todo preparado. Intervención, presidente para el cambio, cambio de gobierno, cambio de constitución y mucho progreso. Que para ello han bombardeado las redes con videos de inteligencia artificial sobre la Cuba próspera que tanto sueñan. Ay, ya, te falta calle. Pero lo que no saben o no quieren saber es que aquí el pueblo sabe por qué fue que se hizo la revolución. Veamos. Vamos a la televisión. ¿Cómo pasó Cuba de esto a esto? En la Cuba de finales de la década de los 50, el PIB per cápita se situaba en un nivel intermedio del continente americano y su economía estaba en el puesto 29 entre las mayores del mundo. Las ciudades, especialmente La Habana, experimentaron una revolución del consumo y el estilo de vida. Había modernos supermercados, moda europea,
autos norteamericanos, un buen sistema de salud pública y una vida nocturna brillante, con casinos y cabarets. Entonces, ¿por qué triunfó la revolución? El problema era la abismal desigualdad. La mayoría de la población vivía en el campo, que era una realidad totalmente distinta. Allí la vida era miseria. La tierra y la riqueza estaban en manos de una élite y capitales extranjeros, especialmente estadounidenses. Los campesinos vivían en bohíos de palma, sin acceso a electricidad o agua corriente. Su dieta era deficiente, había desnutrición e inexistencia escolar, y el catalizador final fue el dictador Fulgencio Batista. Tras tomar el poder por un golpe militar en 1952, su régimen se convirtió en sinónimo de corrupción masiva, alianzas con la mafia en los casinos y una represión brutal con torturas y ejecuciones a la oposición. La tiranía de Batista fue la mecha que transformó la miseria social en el triunfo de la revolución en 1959. Más claro ni el agua. Pero desde Mierdami no solo llega la guerra mediática, también llegan lanchas con armas, como ocurrió ayer en la mañana. El Ministerio del Interior informó este miércoles sobre la agresión armada contra una unidad de superficie de las tropas guardafronteras en la zona noreste del Canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia de Villa Clara. Entre los participantes detenidos, de acuerdo con los interrogatorios preliminares, se identificaron a Mijaíl Sánchez González, Liordán Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Ascorra Consuegra. Entre los fallecidos se identificó a Michelle Ortega Casanova. Se trabaja en la identificación de los otros 3. Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos a Mijaíl Sánchez González y Liordán Enrique Cruz Gómez, que aparecen en la lista nacional de personas y entidades que en virtud de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo. Terrorista, porque es un terrorista. Nada nuevo para los cubanos, que sabemos de estas acciones desde la década del 60. Pero veamos quién es el tal Mijaíl Sánchez. Veamos a Mijaíl Sánchez González. Vive también en la Florida, Estados Unidos. Cuando estaba en Cuba fue procesado por portación y tenencia ilegal de armas de fuego, por hurto, por sacrificio ilegal de ganado mayor, lesiones, actividad económica ilícita y homicidio por imprudencia. ¡Mételo preso! Como pueden ver, hace más de 3 años Cuba denunciaba y advertía cómo desde la Florida se preparan acciones de introducción de armas y actividades terroristas. Pero desde Estados Unidos se hacen los nuevos en el tema, desconfiando todo el tiempo de la información brindada por Cuba. ¿O será que Narquito no tiene forma de responder? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Entonces, esta mañana fuimos informados por las autoridades cubanas de un incidente frente a la costa de Cuba. Inmediatamente comenzamos a investigarlo. Tal como está ahora, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otros están involucrados. La mayoría de la información que aún poseemos es la que las autoridades cubanas están proporcionando tanto al público como al gobierno de Estados Unidos. Tenemos nuestra embajada en el terreno en La Habana trabajando en esto, mientras hablamos, pidiendo acceso a las personas que estaban en esos barcos, si eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Según el régimen cubano, el barco estaba registrado en Florida. Estamos investigando eso. Lo sabremos pronto y sabremos rápidamente muchos más hechos sobre este incidente de los que sabemos ahora. La mayoría de los hechos cubanos lo verificaremos de manera independiente y a medida que recopilemos más información estaremos preparados para responder en consecuencia. No voy a especular porque no voy a opinar sobre lo que aún no sé. Pero vamos a averiguar exactamente qué sucedió aquí y luego responderemos en consecuencia. Aquí, yo solo digo eso. Pero bueno, aquí va un congresista que le pasa una mosca por el lado y dice que ahí va un avión cubano. El congresista Carlos Jiménez del sur de la Florida acaba de publicar este X, dice con un hashtag de SOS Cuba, o sea, pidiendo auxilio para Cuba. La dictadura en Cuba acaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las 4 personas a bordo. Está de más que les diga que esto que acabamos de escuchar es mentira. Este sí se la comió con la desinformación, familia. Y espérate, que aún no has visto nada. Todo está a punto de ocurrir.
todo, y todo es todo. A nosotros nos toca esperar e impulsar ese todo que está a punto de ocurrir. Pero te pido, participa en la caravana este 28 de febrero. Todo, Taodio. También para el 28 de febrero tenías previsto esta infiltración. ¿O con esta infiltración y las armas y los explosivos querías crear terror y caos ese día? ¿Eso también es todo? Otaola, cuidado. Una infiltración de este tipo en estos momentos puede ser muy peligroso. Bueno. Suponiendo que quiten al gobierno, que desaparecieran el gobierno, todavía hay millones de cubanos que van a estar defendiendo la revolución y van a estar defendiendo la dignidad, sobre todo la dignidad del cubano, que no se va a anexar a nadie, no va a entregar el país para nada. Obviamente no le gusta al imperio asumir que hay personas que luchan contra él, ¿no? El destino nuestro tenemos que decidirnos nosotros. Porque aquí hay un pueblo que resiste, que lucha y que vence. El cubano se caracteriza por una cosa, que no se rinde. Y nosotros vamos a hacer eso, no nos vamos a rendir por el bloqueo, aunque lo incrementen, o por muchos obstáculos que nos pongan en el camino. Que los cubanos resistiremos y lucharemos hasta que se acabe esto, pero no nos vamos a rendir. Como dice Juan Almendra Bosque, aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie, cojones. Y como ya se hace habitual, familia, cerramos nuestro programa con las palabras del eterno comandante en jefe en su centenario. No rechazaremos el ramo de olivo si se nos ofrece, pero tampoco retrocederemos ante la agresión. Los principios no son negociables. Jamás en nuestros pechos se albergarán la ingratitud, el oportunismo o la traición. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la paz! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Hasta la vista, compay. Otaole la yegua cañón. Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Jóvenes en Revolución, invitándola a que se suscriban al canal de Jóvenes en Revolución, nuestros hermanos, ahí están, son más duros que el Cahuirán, igual que el Titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes en Revolución y participa, da tu like, comparte la directa, que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes en Revolución, que lo dice el Titán de Cuba, Brazongo. Comenzó mi canal bien duro para todos los que me siguen.
especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que alcanzar de vez igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Que estamos con el ansia. Venga, toca a mí. Bueno, pues, hínchate.